Buenos días, buenas tardes. Aquí estamos para hacer la clase de recuperación número 5. Vamos a utilizar hoy la colchoneta o donde te sueles tumbar, una silla, el rodillo de amasar y una pelotica de tenis, ¿vale? Ok, vamos a empezar primero masajeando las fascias plantares, como lo hicimos en alguna otra clase ya, con la pelotica de tenis, ¿vale? Venga, 30 segundos cada una. Voy a poner el cronómetro y así nos sirve para calcular los 30 segundos. Okay. Adelante, empezamos a masajear el primer pie. Recuerda que para masajear el talón apoya los dedos de los pies y desde ahí puedes masajear más fácil el talón. Si encuentras una zona que tienes más nudos, ¿no? Más tensión, notas más el dolor, pues puedes hacer un poco más ahí sin forzar. Ok, cambia. Igual con la otra pierna. Con el otro pie. Ok, lo repetimos con cada pie, 30 segundos más. Que esto siempre tiene buena sensación, aunque duele un poco, pero luego te quedas a gusto. Por lo menos yo me quedo muy a gusto. El objetivo es precisamente ese, ¿no? El objetivo es recuperar de todo lo que puedas haber hecho durante la semana, o si estás haciendo esta clase combinándola con alguna otra más exigente, pues también. Cambia de pie. Ok. Vale, ahora vamos a utilizar la silla para sentarnos y desde aquí, fijaros, vamos a extender la pierna, una de las piernas, y con el rodillo vamos a masajear la tibia, ¿vale? El tibial, ¿vale? Que es el músculo que está en la zona externa del hueso duro que vas a notar, en la zona externa de la pierna. Desde ahí vamos a masajear toda esa parte, haciendo presión al mismo tiempo que ruedas con el rodillo. Lo hacemos por tiempo de nuevo, 30 segundos, esta vez solo una vez en cada pierna. Adelante. Se nota este. Ok, cambia, igual con la otra. Ok, descansa. Yo estoy sudando, que acabo de hacer otra clase y se nota ahora. Ahora vamos a masajear el gemelo, ¿vale? Y para masajear el gemelo, fijaros, mejor nos vamos a la colchoneta y desde la colchoneta vamos una de las piernas a flexionarla y vamos a masajear de esta forma, pues por toda la parte posterior de la pierna, de la parte baja de la pierna, ¿vale?
Ok, preparamos 30 segundos, 3, 2, 1, va. Y presiono también, hago con fuerza. La clave está en la presión que hagas y en los bolos donde notes bolos que duelen un poquito más, pues ahí hace más. Ok, cambia, igual con la otra. Ok, vale. Ahora volvemos a la silla, que va a ser más fácil, más cómodo. Y desde la silla vamos a masajear el cuádriceps, ¿vale? El cuádriceps vamos a hacer primero en la parte externa y luego en la parte interna del cuádriceps, ¿vale? Vamos a hacer 30 segundos en cada lado, cada pierna. Prepararse, 3, 2, 1, va. También se nota este. Ok, vamos a la parte interna, al vasto interno. Puedes, si quieres, hacerlo un poco más interno el aductor, también se puede. Yo me enfoco en el cuádriceps, que suele estar más cargado, ¿no? Ok, cambiamos de pierna. Parte externa primero. ¿Vale? Parte interna. Va. Ok, pausa. Ahora nos vamos a volver a ir a la colchoneta. Vamos a masajear la zona isquiotibial y aquí es más fácil en la colchoneta. Entonces, la pierna prácticamente extendida, apoyada desde el talón, y aquí voy a hacer fuerza hacia mí, rodando con el rodillo. Y no voy a estar zona externa, zona interna, sino que voy a hacerlo desde la parte central y puedo ladear un poquito el tobillo, el rodillo a un lado y al otro, y así masajear toda la zona, ¿vale? Ok. 30 segundos, 3, 2, 1, va. Este duele menos, por lo menos a mí. Cambia de pierna, igual con la otra. Va.
Ok, pausa. Vamos ahora a masajear, dejamos el rodillo y vamos a masajear el glúteo y lo vamos a masajear con la pelotica. Alguna seguramente ya lo conoce. Vamos a colocar la pelota justo por detrás en el glúteo y con movimiento de las caderas vamos a ir masajeando, ¿vale? 30 segundos también. Prepararse, 3, 2, 1, masajeando. Intentas masajear toda la extensión de los glúteos y puedes ir moviendo como lo he hecho yo con la mano la pelota para cambiarlo de posición. Ok, cambias, el otro glúteo igual. Vas cambiándola, recuerda. Ok, dejamos la pelotica y ahora en vez de masajear el psoas vamos a estirarlo. Entonces vamos a utilizar la silla, vas a apoyar la rodilla sujetándote en el respaldo de la silla para adelantar todo lo que puedas la pierna. Lo muestro de este lado para que se vea mejor. Fijaros, yo apoyo la rodilla, adelanto la pierna y desde aquí voy bajando las caderas todo lo que pueda y retraso o intento hacer palanca con el tronco hacia atrás. Venga, voy a poner el cronómetro, 30 segundos con cada pierna. Prepararse, 3, 2, 1, ya, adelante. Estiras. Haces una balanza, ¿no?, entre flexionar la pierna adelante, inclinar el tronco hacia atrás y estirar el psoas. Las caderas que estén alineadas. Ok, cambias. Igual con la otra pierna. Otro lado igual. Adelantas, bajas y estiras. Okay. Ahí mismo en la silla donde estás, te vas a sentar, vas a sujetar el respaldo por detrás, también vamos a hacer 30 segundos y el estiramiento es este, yo sujeto el respaldo por detrás y estiro el pectoral, ¿vale? Va, 3, 2, 1, venga, y estiro. Ok, ahora en esa misma posición, partiendo desde que te sientas en la parte más externa, ¿no?, en la orilla del asiento, me abrazo la espalda y curvo la espalda metiendo la barbilla. Y estira. Ok, vuelves. Ahora en esa misma posición extiendes la columna, sujetas la rodilla con la mano contraria y con este brazo mueves atrás y estiras. Paravertebrales.
cambias, igual con la otra, sujetas y rotas atrás también la mirada y estiras. Ok, vuelves, espalda recta, sujetas desde la oreja y estiras peinándote al revés. Cambias al otro lado igual. Ok. Ahora entrelaza las manos, barbilla hacia el ombligo, espalda muy recta. Puedes rotar un poquito la cabeza hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, un poquito solo, al mismo tiempo que estiras. Ok, sueltas y ahora respiramos aquí profundo, botas, una vez más, espalda recta siempre, atrás. Ok, sencillo, hemos hecho masajes a las fascias del tren inferior, estiramientos del tren superior y hecha recuperación número 5. Nos vemos en la próxima. Besos y abrazos. Adiós.